En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando sobre las bendiciones y sobre las promesas de Dios. Hemos enseñado qué significa la palabra bendición y cómo Dios cumple sus promesas para con nosotros. Y cómo de una manera intercambiable la Biblia habla de bendiciones y de promesas, dando a entender que una promesa es una bendición que nosotros recibimos porque las promesas y las bendiciones son las expresiones de la gracia, de la riqueza de gracia de Dios en Cristo Jesús y de su amor para con su pueblo, para con sus hijos, para con todos nosotros. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, nos enseña cuáles son esas bendiciones y esas promesas para su pueblo, para que nosotros conozcamos cuál es nuestra herencia y cuáles son las riquezas de la gracia de Dios derramada sobre nosotros en la persona de Jesucristo. Bien, estamos hablando de una de las promesas y bendiciones más esenciales e importantes para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo dice que el Evangelio es la manifestación del poder de Dios. Él dice que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios y que ese poder de Dios se ha manifestado para salvar al hombre. Y esa salvación es por medio del Evangelio. Así que al hablar del poder de Dios, estamos también hablando del Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios, que salva, que perdona, que redime y que hace que el hombre sea cambiado y viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos y hermanas, necesitamos poder para vencer el pecado. El pecado está en la naturaleza pecaminosa que nosotros hemos heredado de nuestros padres. Y también el pecado está en el mundo. Y también el diablo, que es un enemigo de la iglesia, nos induce a pecar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que la Biblia dice que nosotros somos bienaventurados y que nosotros tenemos el poder de Dios para vencer el pecado. No temáis, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y también la Biblia dice, ¿y quién es aquel que vence al mundo si no es aquel que cree en Jesucristo? Así que tenemos el poder para vencer la naturaleza pecaminosa, para vencer la vida pecaminosa y las tentaciones que nosotros encontramos en el mundo y para vencer a Satanás en la fe de Cristo. Tenemos poder suficiente. No somos débiles. Somos débiles probablemente en nosotros mismos. En efecto, lo somos. Pero somos fuertes en Cristo, porque dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús a los apóstoles respecto a la predicación y a la manera como los apóstoles iban a ejercer su ministerio y vencer la oposición? Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia ha gozado del poder de Dios, hermanos y hermanas, a través de toda su existencia, ya más de 20 siglos que se predica el Evangelio.
y somos más que vencedores, dice la Biblia, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo doy gracias a Dios, dijo el apóstol Pablo, que nos lleva de triunfo en triunfo, no de derrota en derrota. Pienso que la palabra derrota, la palabra ser vencido, no es un vocabulario propio para la vida cristiana. Si Dios es nuestro Dios, si Dios está en nosotros, si Él está a nuestro lado, si Él dice no temas, que yo estoy contigo, entonces no hay lugar para una expresión de derrota de ninguna manera. Es por eso que Pablo utiliza ciertas palabras que describen la manifestación del poder de Dios en el tiempo presente, en la iglesia presente. Él dice, yo doy gracias a Dios que nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. También Pablo menciona que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y cuando Pablo está hablando de las dificultades de la vida cristiana, de las pruebas, del sufrimiento, de la persecución, de las cárceles, y ora al Señor, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Es decir, cuando somos débiles buscamos al Dios Todopoderoso y le decimos, Señor, dame poder para pasar esta dificultad, esta prueba. Y Dios entonces nos suministra ese poder. Además, ese poder ya está en nosotros porque somos la morada, el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos todo el poder de Dios para poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, para hacer su voluntad, para ser obedientes, para cumplir con todos los requisitos éticos y morales que establece el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces, nosotros tenemos tres enemigos naturales. La carne, o sea, la naturaleza pecaminosa. Tenemos también el mundo que vive a espaldas de Dios, el mundo que no obedece a Dios, el mundo que está bajo la potestad de Satanás y obedece a Satanás, el mundo que no conoce a Dios porque está en oscuridad espiritual y ese mundo vive haciendo el pecado y no toma en cuenta a Dios. También tenemos la tentación del mismo Satanás, diablo, al cual es necesario resistirle firme en la fe y confiar en el poder de Dios, y el diablo huirá de nosotros. Ciertamente necesitamos poder para vencer y superar todas las dificultades que nos vamos a encontrar en la vida diaria, hasta que Dios nos llame a su presencia. Necesitamos poder para cumplir con el ministerio, para ejercer los dones y habilidades espirituales que Dios nos ha dado. Necesitamos ciertamente poder. Si el Evangelio no fuera poder de Dios, nosotros ya a tiempos hubiéramos perecido y el Evangelio hubiera desaparecido de sobre la faz de la tierra. Pero desde que el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, la iglesia ha sido una iglesia militante y una iglesia triunfante, no en el poder de sí misma, sino en el poder de Dios. Recuerde usted que cuando Cristo comenzó el ministerio, fue lleno del Espíritu Santo después del bautismo, y por el Espíritu Santo fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches y regresó a su ciudad donde se había criado, a Nazaret, y ahí regresó en el poder de Dios. Y a partir de ahí, después de ese ayuno, después de orar,
después de haber sido preparado ministerialmente, el Señor ejerció su ministerio en el poder de Dios. Poder de Dios que se manifestaba en primer lugar por la vida impecable que él vivía, por la vida de justicia y de santidad y de pureza. Segundo lugar, por el poder que manifestaba en el ejercicio de su ministerio. Él hablaba con una grande sabiduría que la gente decía, ¿y qué sabiduría es esta? Y el Señor les respondía, esta sabiduría no es mía, sino de lo alto, del Padre. Así que Jesús también hacía milagros, sanaba a los enfermos y de toda clase de enfermedad. No había enfermedad alguna que se resistiera al poder sanador de Jesucristo. Y también resucitaba a los muertos y le hablaba a la naturaleza y la naturaleza le obedecía. Y los discípulos decían, ¿y quién es este que aún los vientos y las tempestades le obedecen? Así que Jesús estaba lleno de poder. El poder es básico, es esencial para poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y para hacer aquello que Dios nos demanda que hagamos. Nunca deberíamos de rehusar hacer aquello que Dios quiere que hagamos. El Señor dice, no solamente te mando que hagas esto o aquello, sino que yo te doy la sabiduría y el poder para que hagas lo que yo te mando que hagas. No hay manera de poner excusas y de decir tengo miedo, no puedo. Porque todo aquello que Dios nos demanda que hagamos, lo haremos. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo dice en el contexto de las dificultades, de las pruebas, de los obstáculos, de las cárceles, de los azotes, de las persecuciones. Aún también lo dice de las carencias económicas. Yo todo lo puedo en Cristo, porque de Él recibo fortaleza, de Él recibo poder. Ahora bien, ese poder está disponible para todo creyente, sea hombre, sea mujer, sea niño, adolescente, joven, sea un anciano o adulto. Ese poder está en todos nosotros porque todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a nosotros. Entonces, no hay excusas. Todos debemos de vivir, ministrar y obedecer a causa del poder de Dios en nuestras vidas. Ahora, hay ciertas condiciones para vivir una vida llena del Espíritu y llena de poder. Una vida en la suficiencia de Dios, no en la suficiencia de nosotros, porque nosotros no somos suficientes. Dios sí, y Él nos da autoridad, poder y sabiduría. Pero hay ciertas condiciones para tener poder o para vivir diariamente llenos del Espíritu Santo. La consagración es esencial, básica. Dios nos llama a entregarnos a Él. Aquí estoy, Señor. Todo lo que yo soy es tuyo, porque tú me compraste con precio de sangre en la cruz. Yo me ofrezco a ti, ofrezco mi cuerpo, mi mente, mi voluntad, mi alma, todo lo que yo soy, Señor, tómalo. Quiero vivir para ti, porque esa es la condición básica del creyente, no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros, para aquel que nos compró en la cruz. Entonces la consagración es básica, es una entrega total a Dios, es una disponibilidad de lo que somos para Dios.
La otra condición para mantenernos llenos del Espíritu y de poder es una vida de oración íntima, una vida de oración profunda y significativa. Recuerde usted cómo vivieron los profetas, eran hombres de oración, cómo vivieron los líderes y lideresas en el Antiguo Testamento y cómo vivió Jesucristo. ¿Qué es lo más destacado en la vida de Jesús, nuestro Señor? Es la vida de oración. Nunca dejó de orar. Oraba horas, oraba de madrugada, a veces entrada la noche. Quizás el Señor tenía la costumbre de orar, de acostarse temprano, tal vez a las 8, 8:30 de la noche. Pero a veces oraba muy entrada la noche. A veces no dormía. Tomado por el Espíritu, intercedía y oraba toda la noche hasta la madrugada. A veces y muy frecuentemente se dice en las Sagradas Escrituras que Jesús se levantaba temprano, muy temprano. Aún no había despuntado el sol cuando ya Jesús estaba de pie y estaba yéndose a un lugar solitario para orar. El resultado de esa vida íntima en oración con el Padre era el poder que se manifestaba en él y su vida impecable y cómo se sometía a la voluntad de Dios. Eso debemos de hacer nosotros también, porque tenemos en Cristo el ejemplo supremo. Una vida íntima, una vida totalmente entregada al Señor. Entonces experimentaremos el poder de Dios. Oraremos y Dios nos oirá. Y nosotros viviremos haciendo la voluntad del Señor. Y el Señor responderá y nos dará conforme a sus promesas y bendiciones. Y el Señor nos bendecirá en todo, absolutamente en todo. Y nos prosperará. Amados hermanos, ¿podemos nosotros disfrutar de las bendiciones de Dios? Claro que sí. Podemos beneficiarnos. Podemos vivir una vida bendecida, de gozo, de paz. Una vida de justicia practicando la voluntad del Señor. Hagámoslo, usted y yo. Grande privilegio es someternos a Dios, a su palabra, a su autoridad y obedecerle en todo, porque el Señor cumplirá a plenitud su paternidad a favor de nosotros y nos bendecirá, y todas las bendiciones para el tiempo presente las experimentaremos, y sus promesas son fieles y verdaderas. Dios le bendiga, amado hermano. Dios le guarde, Dios le prospere en todo, a su familia. Enséñeles estas cosas a sus hijos e hijas para que también ellos experimenten el poder de Dios y las bendiciones del tiempo presente. Hasta luego. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186.
504-9802-6186.